Bienvenidos a Interesarte y Chelita. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. La respuesta al episodio anterior fue muy inesperada, muy interesante. Tuvimos más vistas de las que esperábamos y pues se estuvo compartiendo bastante. Agradecemos todo el amor que han dado a este proyecto. Les recordamos que el podcast tiene una página de fan en Facebook. La encuentran como Interesarte y Chelita el podcast. Ahí pues pueden hacer sus comentarios de qué les parecen los episodios o si quieren dejarnos algún tema de interés, con mucho gusto. O algún saludo también. También saludos si quieren salir en esta sección o tal vez si se acumulan muchos después, pues ya los estaremos dejando para el final hasta que podamos. Y bueno, además tenemos también otras dos páginas en Facebook en donde nosotros vendemos algunos artículos que pueden llegar a ser de su interés. Y estos son... Uno es el Rincón Científico del Chanchito Galáctico, donde pueden encontrar calcetas, pines, joyería, libretitas y gorritos quirúrgicos. No todo es científico, sí, la mayoría está enfocado a carreras de ciencias de la salud, pero hay otras cosas que son como más curiositas o de algunas películas que son un poco raras. Entonces, de igual manera lo pueden encontrar ahí. Y aparte tenemos lo que son las moléculas Ocelo, como la estructura que están viendo aquí en la mesita. Eso les puede ayudar para hacer diversas estructuras a nivel desde secundaria hasta posgrado. Es un material didáctico que apoya muchísimo a lo que son la materia de química orgánica o bioquímica clínica. Así es. Y bueno, les invitamos a que visiten las páginas si algo les gusta. También, como comenta, hay mucho material para cinéfilos en el Rincón Científico del Chanchito Galáctico. Uh-huh. Así que si eres nostálgico retro, seguramente vas a encontrar mucho material muy interesante ahí. Y bueno, si nos compras algo, con mucho gusto te lo haremos llegar a cualquier rincón de la República sin ningún problema. Y sí, pues nos estarán apoyando de esta forma para continuar con este proyecto. Finalmente les tenemos una misión. Si deciden aceptarla, es la siguiente: darle amor a este nuevo episodio. Yo sé que pues está saliendo mucho mejor porque ya teníamos menos nervios, ya sabíamos más o menos cómo se iba a desarrollar y pues tenemos otra serie de datos muy interesantes que posiblemente pues los atrape. Y los dejamos con el segundo episodio. Ojalá lo disfruten y recuerden que Interesarte y Chelita no se crea ni se destruye, solo se comparte para llegar a más oídos. Así que si te gusta, compártelo con tus mejores amigos. Denle like. Adiós. Yo soy Eduardo. Y yo Paola. Pues vamos a lavar las batas, ¿no? Uh-huh. Se vio incapacitado para criar a 10 niños. ¿No le hizo, por Dios? No, pues de hecho no lo hizo. Pero me refiero a la señora, o sea, 10 hijos. No había televisión. ¿Y luego? ¿Ya? Ya. Y lo que entendió fue: tenemos a su esposa, está viva en un laboratorio, la hemos usado en investigaciones durante 25 años. El caso de Marie Curie. Sí, porque nadie podía brillar más que ella. Y recuerda, no compres, adopta. Sí, porque hay muchos científicos huérfanos no lo había pensado, y pobres. Tal vez pobres, eso sí. Yo pensando en el capítulo de Betty la Fea. Sí. Y recuerda que Interesarte y Chelita no se crea ni se destruye. Ok. Sí, está bien. Bienvenidos al podcast Interesarte y Chelita. Yo soy Eduardo y en este podcast le contaré a Paola y a ustedes historias, datos o hechos sobre temas que me llaman la atención y que han sido trascendentes por lo increíble, absurdo o increíblemente absurdo que resultaron ser. Seleccioné datos interesantes y curiosidades sobre historia, arte, ciencia, cultura, en general, música, anécdotas de todo tipo y mucho más. Juntos exploraremos esta realidad fantástica y muchas veces surrealista, acompañados, ¿por qué no?, de una taza de té o una cervecita. Así que si eres curioso y te encanta aprender cosas nuevas, o simplemente te gusta el chismecito sabroso, ese es el podcast para ti. Súbete a bordo de Interesarte Chelita y prepárate para descubrir un mundo lleno de maravillas. Comencemos. No te pongas nervioso, yo sé Sí, que no te estoy agarrando la pierna. Pues es que es el segundo. Bueno, este episodio lo titulé como Fraudes científicos al desnudo, cuando la verdad se desvanece en las páginas. Me esperé. Sí, de hecho, hiciste que por mi mente pasara algún científico encuadrado o algo así. No sé. Bueno, pues bienvenidos sean y espero
estés preparada y todos los que nos estén escuchando, porque vamos a darnos un ligero chapuzón en el fascinante y escabroso mundo de la ciencia y la investigación. Así es, hoy te contaré sobre un tema muy intrigante: fraudes en la publicación de artículos científicos. Te traigo solo una selección muy selecta de los casos más sonados dentro del ambiente científico, y sé que hay muchos, así que bueno, el compendio es breve, pero pues si quieren escuchar a otros casos o otros científicos que hayan hecho algún tipo de fraude, pues podrían dejarlo en los comentarios y ya estaremos haciendo una antología, porque hay varios casos que pues sí hay para echar al aire. Ok. Y bueno, empezando. Los que hemos estado en el gremio de científicos e investigadores sabemos que codearse metafóricamente hablando con investigadores de todo el mundo para encontrar un nuevo descubrimiento significativo, una molécula, una proteína, un compuesto que pueda poner fin a la búsqueda en el tratamiento definitivo de enfermedades incurables o que nos permitan desarrollar nuevas biotecnologías para mitigar el hambre, la sed o crear sistemas más sustentables no es tan fácil, como decimos en México, ni que fueran enchiladas. Menos aún si se espera tener un poquito de reconocimiento, renombre y patrocinio. Y al final lograr una publicación o un artículo que no pase inadvertido en la historia y que otros nuevos investigadores citen alguna vez. Más tranquilo. Es que es muy estresante todo esto. Entonces, cuando entendemos toda esta importancia, podríamos llegar a entender por qué las personas de las que voy a hablar a continuación hicieron lo que hicieron, y al mismo tiempo podría estar casi seguro de que la mayoría dentro de la comunidad juzgaremos de poco éticos. Y ya me perdí. Juzgaremos de poco éticos y casi un pecado por el que debieron haber sido azotados hasta suplicar misericordia. Aunque tal vez el cuchareo pues no estaría mal de vez en cuando, ¿no? ¿Cuántos no lo hicimos en la carrera, por Dios? La verdad. No es cierto. Yo no. Ajá. Bueno, pues esta es la necesidad de reconocimiento, renombre, fama, dinero, y que estos científicos, o mejor dicho, pseudocientíficos, tal vez no fueron amamantados de pequeños, lo que los llevó a la falsificación de datos o incluso realizar plagio descarado. El mundo académico ha sido testigo de diversos fraudes a lo largo de los años. Adentrémonos en algunos de estos casos más impactantes que han sacudido los cimientos de la comunidad científica y conozcamos las historias detrás de estos engaños y cómo han afectado la confianza de muchas personas en el fuero común, en la investigación y en la ciencia. Agárrense de sus sillas, sillones o donde estén sentados. Si están parados o van caminando, de menos ajusten el nudo de sus agujetas. ¿Crees que alguien haya volteado a ver sus pies? Probablemente. Y prepárense para comenzar este escabroso e inquietante viaje a través de los peores fraudes de la publicación de artículos científicos. Estoy seguro de que esta exploración nos enseñará lecciones valiosas sobre la importancia de la integridad y la transparencia en la investigación. Bueno, comenzando con el primer científico, quien hiciera un daño irreparable en la confianza de la población mundial por unos cuantos fierros, o sea, dinero. Estoy seguro que una gran parte de la audiencia ya ha escuchado por lo menos alguna vez de él, o lo que hizo, o por lo menos oído mencionar del tema. Su nombre, Andrew Wakefield, un médico británico que se volvió ampliamente conocido en 1998 al publicar un estudio en la prestigiosa revista médica The Lancet. En su estudio sugirió una posible conexión entre la vacuna triple viral, sarampión, paperas y rubiola, y el desarrollo de autismo en niños. Uh-huh. No sé si habías escuchado. No, la verdad no. ¿No? Uh-uh. Bueno, de este tipo se desprende toda esa idea de que las vacunas pueden dejar estéril, que implantan chips, que hay autismo, entonces que hay cierto control del gobierno o de algunas entidades que les interesa todo este asunto, uh-huh. ¿no? Bueno, esta investigación generó una gran controversia y preocupación en todo el mundo. Muchos padres temerosos de los posibles riesgos dejaron de vacunar a sus hijos, sin saber que el estudio de Wakefield de hecho era un fraude. Lógicamente el estudio pues encendería las alarmas de todo el mundo y todos los interesados como las farmacéuticas que fabricaban estas vacunas, sino también activaría pues la dinámica en el mundo médico
y científico que pusieron luego manos a la obra para ver si este estudio estaba en lo cierto y para lanzar la alerta y evitar que más niños fueran vacunados y poniéndolos en el riesgo de generar autismo. Lo que hubiera generado una alerta sanitaria muy, muy grande. Sí. Entonces, sin embargo, a medida que se intentaban replicar los experimentos de Wakefield, pues no lograban obtener los mismos resultados. Tú sabes, que para poder publicar o para saber que un experimento es correcto, tiene que haber reproducibilidad. Sí. O sea, se puede poder hacer de nuevo en cualquier lado. Y los médicos y científicos pues no lo vieron, no vieron esos resultados. Incluso, revisaron casos de niños que ya habían sido vacunados anteriormente para dar seguimiento de alguna complicación, porque pues ya estaba distribuyéndose estas vacunas y seguramente si este estudio hubiera sido correcto, pues esos niños que ya habían sido vacunados, pues algunos presentarían autismo. Pero obviamente ya se habían hecho las pruebas en modelos animales, en cultivos celulares humanos y en humanos. Ahora recordemos este nombre, Brian Deer. El Brian Deer. Hubo muchos reporteros científicos que estuvieron indagando, pero entre todos destaca este señor, Brian Deer. Este reportero fue quien publicó en The Sunday Times, en Londres, en el año de 2003 sus primeras investigaciones. Destaparía poco a poco toda la cloaca de motivaciones que llevaría a este pseudomédico a mentir. Los investigadores entre más réplicas intentaban hacer del experimento, menos comprendían cómo había llegado este señor a esas conclusiones. Había demasiadas incongruencias y Deer habría concluido que Wakefield había manipulado y falsificado datos en su estudio. No solo eso, también encontró que tenía conflictos de intereses financieros significativos. Justo poco antes de la publicación de su artículo, había solicitado la patente de una vacuna de sarampión propia que evitaba estos supuestos efectos secundarios. Casual. Además, también había recibido dinero de abogados que querían demandar a los fabricantes de las vacunas. Pero esto no fue lo más grave. También se descubrió que Wakefield había llevado a cabo sus investigaciones de manera poco ética, realizando procedimientos invasivos innecesarios en niños, sin la debida aprobación que se requería de sus padres o tutores, prácticas que pusieron en peligro la vida y la salud de los niños. Muy probablemente estos estudios, estos experimentos que realizaron los niños, lo que buscaban como objetivo era causar autismo o alguna complicación en los niños para tener testigos de estos resultados. Uh-huh. Entonces nada más imagínate qué cosas no le habrá hecho a estos pobres niños. En fin, el artículo de Wakefield fue publicado, como mencioné, en 1998 por The Lancet y solo tuvieron que pasar 12 años desde su publicación, solamente 12 años desde su publicación, para que la revista lo retractara en 2010. Desde el 98 hasta el 2010. No sé, me hace pensar que esa revista está medio chapa. The Lancet. De hecho es una, y ya por ahí tengo otro guión donde hablo un poquito de Lancet, es centenaria, o sea, lleva cientos de años publicando artículos científicos desde personalidades como Leeuwenhoek, Pasteur. Entonces sí, pues sí es una revista que tiene mucho renombre por todo el tiempo que ha pasado. Pues sí, pero no sé, siento que sí se debería de controlar a veces un poco la parte de las publicaciones en X o Y revistas, porque pues sí, caen en cuenta cuando lo quieren reproducir y no sale. Entonces, pues obviamente el gremio científico no es tonto y sabe que ahí hubo chanchullo. Que algo está pasando. Exacto. Algo está pasando. Además, se supone que sí hay ese control. Yo cuando publiqué, pues se me asignó un comité de 3 científicos de diferentes universidades en diferentes países que no tuvieran un conflicto de intereses hacia mí o hacia mi asesor. Uh-huh. Estas personas pues revisaron todo el escrito y en caso de tener alguna duda debieron haber realizado los experimentos para corroborar. Y finalmente, bueno, la revista, ya que tiene la decisión de este comité, que además tiene también la función de corregir la redacción
del artículo autoriza la publicación. Entonces, de alguna forma, pues sí tienen esos controles, pero hay veces que pues, los investigadores a quienes les piden ese control de calidad, pues no tienen tiempo o no les da el interés y simplemente lo dejan pasar, porque es una obligación o es una responsabilidad que les da la revista por seguirles publicando también. Por otro lado, bueno, más adelante te hablo un poquito sobre esto, las malas praxis que realizan algunas revistas, no a detalle, pero tal vez después lo platiquemos un poquito más en otro episodio. Okay. Pero bueno, como decía, desde el 98 hasta el 2010 estuvo publicado, o sea que este artículo se dio por hecho durante esos 12 años. Y no por iniciativa propia, The Lancet accedió solo después de que el Colegio General Médico Británico descubriese el engaño y presionara para que esto pasara. O sea, lo retractó en 2010, nada más porque el Colegio de Medicina Británico le insistió al The Lancet. Bueno, hay que aclarar que hay ocasiones en que las revistas con alto prestigio tardan mucho en admitir que cometieron un error. Obviamente, por el daño que esto puede traer a su imagen, a su credibilidad y todo. Tenemos factores de impacto o de lectura que tienen las revistas, y The Lancet, Science, Nature tienen los índices más altos de las revistas científicas, con números de impacto muy, muy altos. Y este tipo de artículos que demeritan el trabajo de todos los demás, pues baja la confianza de los investigadores y dejan de citar o dejan de leer estos artículos por lo mismo. Entonces, pues sí es muy importante la imagen a estas alturas, ¿no? Hay otras revistas que son más pequeñas que lo que les interesa es publicar y no tiene tanto cuidado en este tipo de publicaciones. Entonces, dentro de la comunidad científica, bueno, cuando, no sé si te han preguntado, es que esta información, algún familiar, esta información, y les dices, sí, lo viste en un blog, vete a una revista científica. Si lo ves en una revista científica, a lo mejor sea cierto, pero ahora, ¿qué revista? Porque hay revistas con bajo impacto. Y esas revistas de bajo impacto, pues tienen menor credibilidad. Bueno, eso sí. En ese caso, yo siento que sí. Lo ideal hubiera sido luego sacar un comunicado o algo así, porque el que se tarden, la verdad, hace dudar más todavía. Sí, ¿no? Y de hecho, todo como se dio la retractación del artículo hace pensar como que lo retractaron en silencio. No realizaron una labor pues sí, una labor para hacer conocer esa retractación y que el artículo no había sido cierto. Además, pues a la fecha seguimos teniendo problemas con esto. Bueno, pues creo que por un lado, como comentaba, las revistas ponen todo para no cometer estos errores, lo que hace que a veces piensen que en realidad no los cometieron. O sea, por lo general corroboran que la investigación puede ser reproducida por otros investigadores o lo envían a comités evaluadores. Aunque también existen revistas que en el afán de publicar los mejores artículos o un número mayor de estos, caen en el error de no realizar una revisión exhaustiva. Y por otro lado, bueno, The Lancet es una de las revistas más prestigiosas del mundo. Si bien su imagen queda dañada por no realizar una publicación de forma responsable, quedó aún peor descubriendo el fraude que no admitía. Creo que una revista que admite y enmienda sus errores es una revista más honesta, pero debería adicionalmente realizar campañas para reparar el daño. Pues sí. Y eso es lo que no hizo. Obviamente, pues la licencia médica de Wakefield fue revocada en el Reino Unido y, sin embargo, bueno, el daño ya estaba hecho. La disminución de la tasa de vacunación provocada por su estudio fraudulento resultó en un aumento de los casos de enfermedades prevenibles por vacunación. Los estragos que este científico provocó los vemos hasta hoy en día, en el que hay brotes de sarampión, hepatitis, rubiola, en poblaciones que tienen acceso a las vacunas. Cabe mencionar que si bien Wakefield ya no puede ejercer su carrera, aún sigue en el mundo causando estragos. Continúa alimentando campañas antivacunas y tiene un gran número de seguidores. Qué horror. Sí. Yo me acuerdo cuando fui a una campaña de vacunación que íbamos dándole gotas orales, la vacuna de polio, a los niños. Muchas madres me
comentaron o me pidieron que no lo hiciera porque tenían miedo de que nos fuéramos a esterilizar. Y pues en algunas ocasiones pues yo me tomé la vacuna para que vieran que pues no hacía nada. Ay, bueno, pero no vamos lejos con lo del COVID. ¿Cuánto viejito no se quiso vacunar porque creían que les estaban administrando un chip o que ya querían que se murieran o cosas así? Entonces, justamente, de hecho, este señor, en la pandemia que acabamos de pasar por el COVID SARS-CoV-2, Wakefield argumentó que la pandemia era un montaje y que la población no debería vacunarse. Ay, suena tan AMLO. En general existió mucha resistencia a vacunarse en muchos países del mundo. No se conocían los posibles efectos adversos que esta podría tener, que de alguna manera se entendió por qué las vacunas se hicieron muy rápido y no hubo mucho tiempo para realizar las pruebas, o sea, salieron de volada. Y las pruebas que se hicieron pues sí fueron en animales inferiores, animales superiores, algunos cultivos celulares y vámonos. De hecho, si te acuerdas, la FDA pues omitió varios pasos fundamentales para la aprobación de la vacuna, pero era por la emergencia mundial. Sí, ahí se entiende, pero este señor obviamente si iba a sacar un artículo, era de que ya nada más lo hice con 5 niños, ya está mi artículo. No. Esperemos que hayan nada más sido 5 niños, porque de hecho no encontré ese número. Eso sí sería el colmo, que haya... Yo, en lo mejor de los casos, hubiera pensado que hayan sido 5 y nada más lo cuchareó a 50, tal vez. Ojalá. Porque sí, ¿no? Ojalá, pero para hacer una aseveración así necesitaba un gran número de testigos. Y quién sabe cómo sea. Bueno, incluso, no sé si te llegó a pasar que llegaras a recibir mensajes cadena antivacunas de familiares o amigos que te los hacían llegar y te preguntaban, oye, ¿qué onda con esto? Bueno, a mí afortunadamente no, siempre me llegaron a preguntar directamente, entonces creo que eso ayudó bastante. Bueno, en mi caso sí llegaron a mandarme así mensajitos y de hecho por ahí publiqué un comunicado que hice en una página web y todo. Ya se las daría para que la vieran, pero la verdad es que no la seguí pagando, no seguí pagando el dominio y yo creo que ya lo perdí. Pero servía para pues que compartieran la información de cómo atacaba el virus, de toda la información que se sabía del virus, que no te tomaran el dióxido de cloro y que no tomaran el antiparasitario que usaron, no me acuerdo cuál era. Sí, no me acuerdo tampoco yo, pero sí. Que pues de hecho nunca se comprobó que funcionara, pero el IMSS lo incorporó dentro de sus protocolos y pues no sé si sea ayude es que, de algo. Pues en caso de emergencia yo creo que dijeron por si sí o por si no y ya está. Ajá. Justo en ese artículo pasó algo similar como Wakefield, donde agarraron y dijeron, no, pues así, pero las concentraciones que usaron, ivermectina. Uh-huh. Las concentraciones que usaron de ese antiparasitario fueron muy, muy altas, o sea, eso y ponerles cloro directamente, pues también lo mata, también inactiva el virus. Pero pues no te ibas a echar buches de cloro con tal de que no te diera coronavirus. Era tonto. No, pues no. Entonces, bueno, pues en mi caso sí me mandaron esos mensajes y esos mensajes pues vienen en este trasfondo, en donde se piensa que todavía nos quieren esterilizar, que nos quieren controlar con chips, ¿no? Lo famoso del chip 5G y todo eso, y pues la verdad es que la respuesta es que preferían, o sea, ser vigilados o morir por coronavirus. Obviamente en un tono de sarcasmo para que me entendieran que era una tontería. Y bueno, es importante hacer llegar toda esta información a las personas que son antivacunas o si conocen a alguna persona, compartan este episodio. Además, así aumentan nuestras vistas. Y pues ayudan a informarse a esta gente sobre este artículo que es el origen de todos esos males. Bueno, a partir del estudio de Wakefield, se sumaron esfuerzos en todo el mundo generando numerosos estudios posteriores que han demostrado de manera concluyente que no hay una relación entre la vacuna triple viral y el autismo. La comunidad científica ha desacreditado repetidamente el estudio de Wakefield y reafirmado la seguridad y la importancia de la vacunación. La historia de Andrew Wakefield pues, nos sirve como un recordatorio de cómo una mala conducta científica puede tener un impacto perjudicial en la salud pública y la confianza de las vacunas.
Debemos basar siempre nuestras decisiones de salud en evidencia científica sólida y confiar en la comunidad científica para brindarnos información precisa y confiable. En este caso, bueno, pues él al publicar este artículo, pues era información científica sólida porque estaba en The Lancet y pues era muy difícil pensar que era un fraude. Y yo creo que ahí entre Wayfield y la revista pues tuvieron mucho que ver los dos para generar todo este daño. Pues sí. Aunque diga la revista que no, pues sí. No, pues ya al final dijo que sí, y hubo una retractación, y mandaron un comunicado, sí, pero pues dentro de sus páginas. Ahí lo que debe haber hecho es una campaña completa audiovisual y medios y todo para hacerlo. La verdad es que no sé si existió, pero el hecho de que no sepamos si existió, habla de que a lo mejor si lo hicieron con bajo presupuesto. Pues sí, pero en fin, de esos casos. Bueno, pues ahora pasemos a la siguiente científica. Ella proviene de una región del mundo en la que el honor es lo más importante en la vida y en la muerte. Estoy hablando de la Tierra del Sol naciente. Japón. Ah, ok. Yo me quedé, no sé de qué me hablas. ¿De dónde nace el Sol? Bueno, las acciones de esta persona desencadenarían una de las mayores pérdidas del mundo científico, o para el mundo científico. El nombre de esta científica, Haruko Obokata, una científica japonesa que atrajo los reflectores de la comunidad científica en 2014, cuando la revista Nature aceptó la publicación de 2 artículos muy revolucionarios y que honestamente varias revistas habrían hasta matado por tener entre sus páginas. En estos artículos, ella afirmaba haber descubierto un método innovador para convertir células adultas o especializadas, ya desarrolladas, revertirlas a células madre. Okay. Es decir, que prácticamente habían controlado la fuente de la juventud. Según. Pues sí, imagínate regresar todas tus células a célula madre que se vuelvan a especializar en los tejidos que ya tienes. Rejuvenecerías. Es como darle más telómeros, por ahí si alguien sabe de los telómeros, darle más telómeros a esas células. Ahí están también como cuando estaba en auge todo eso de estarse inyectando plasma rico en plaquetas. O sea, plasma con plaquetas. Bueno, sí, eso para poder, según rejuvenecer. Bueno, en la actualidad, de hecho, hay terapias con células madre, y te voy a hablar un poquito del científico que creó esto, en este caso. Uh-huh. Pero, pues eso, de hecho, la redundancia es un hecho. Sí existen las terapias con células madre, pero son células madre de donantes, ¿sí? Y no las pueden reproducir por mucho, o sea, ellos reciben las células, las empiezan a reproducir y las ponen en pacientes. Muchas veces hay rechazo porque no son sus propias células. En otros casos toman células pluripotenciales, del paciente, las hacen crecer y después las vuelven a insertar donde se requiere. Okay. Pero y así no hay tanto rechazo, pero pues no hay tanta reproducción. Por lo mismo, porque las mismas células madres se pueden reproducir hasta cierto número. Uh-huh. Pero digamos, por ejemplo, que se pueden reproducir hasta 50 y después esas 50 volverlas a hacer células madre y volverlas a hacer reproducir de 50 generaciones más. Tendríamos pues un número increíble de células uh-huh. madre que podrían generar mucho beneficio para muchos pacientes. Bueno. Entonces, imagínense, como comentaba, tener células madre ilimitadas para programarlas como queramos. Las posibilidades serían infinitas. Podríamos terminar con la leucemia, por ejemplo. Justo en eso estaba pensando. No habría rechazo, pues serían tus propias células. Uh-huh. O podríamos hacer nuevas células pancreáticas que produzcan insulina. Uh-huh. O curaríamos la diabetes. Bueno, en este caso curaríamos la diabetes. Sí, por lo que comentas. Con el tiempo, indudablemente podríamos originar órganos completos, o sea, con un poquito más de investigación y tecnología, uh-huh. tal vez a partir de estas células, pues generar un corazón completo, un riñón completo, un hígado completo, que muchos pacientes pues requieren de estos órganos. Sí. Bueno, por ello, esto sería un avance revolucionario en la medicina regenerativa. Es el equivalente al santo grial de los que trabajan en este campo de investigación. Pero estamos hablando de fraudes. Uh-huh. Tal vez Obokata, no lo sabía,
esto que era un santo grial. Pero apenas publicó su supuesto trabajo y generó gran expectativa y emoción en la comunidad científica. Obviamente. Y en el mundo. Uh-huh. Y tal vez ella tampoco esperaba generar tanta relevancia, pero esto causaría que se descubriera su mala praxis de inmediato, como era de esperarse. Pronto surgieron dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones, porque otros científicos ansiosos no lograban reproducir sus resultados. Querían ya generar células madre y no lo lograban a partir de la investigación o del artículo de esta Uh-huh. persona. Debido a esto, ella y su asesor y supervisor, el doctor Yoshiki Sasai, quien también fuera el coautor de dichos artículos, fueron los dos llamados a aclarar la realización de sus experimentos. A veces es válido que durante un experimento, si estás generando un protocolo o alguna experimentación nueva, uh-huh, la puedas manejar como secreto o patente. Y pues no lo haces público, pero sí tienes tú que demostrar que lo puedes reproducir. Entonces es por eso que empezaron a pedir, ok, a lo mejor estás omitiendo algo en tu artículo, por eso los demás no pueden hacer lo mismo que tú. Así que vente a declarar y yo firmo las cartas de confidencialidad que quieras, pero dime cómo hiciste para verificar que realmente fue un hecho lo que tú obtuviste. Sí. ¿No? Todos los llamaron a declarar y después de varias investigaciones pues descubrieron que Obokata había falsificado datos y manipulado imágenes en sus investigaciones. Encontraron que había usado células de las que se ignoraba su procedencia y que en el Instituto Riken, que era donde se realizó la investigación, nunca había poseído. Las imágenes presentadas en los artículos de Nature resultaron ser engañosas, por lo que también se investigaron. Para echarle más limón a la herida, pronto se darían cuenta que esas imágenes enviadas a la revista para ilustrar sus artículos encendieron los radares de sospechosismo intenso, okay, y se parecerían o se darían cuenta que se parecerían a las de otros artículos científicos previos. O sea que se había robado las imágenes de otros artículos y las photoshopeó. Exacto. Para mostrar resultados que no eran ciertos. También surgieron acusaciones de plagio en su tesis, donde se descubrió que había copiado y pegado texto de otras fuentes sin citarlos adecuadamente. Yo pensé que solamente se daba en México. Si esta científica hubiera hecho esto en México, su historia habría sido muy diferente, ¿no lo crees? Ciertamente. Tal vez le habrían otorgado senadora, un curul, o una silla en gobernatura. Capaz que fuera la secretaria de salud, no lo sabemos. Puede ser, o de la SEP. ¿Sabes qué? Imagínate que fuera algún directivo de CONACYT. Por ejemplo. Pero lo bueno es que pasó en Japón. A medida que se revelaban más y más irregularidades, el caso de Haruko Obokata se convirtió en un escándalo insostenible. Terminó con su carrera y afectó la reputación del Instituto Riken y de su asesor. Por lo que para el final de las comparecencias en junio de 2014, si te das cuenta, así sí, en meses. Bueno, es que también tomé en cuenta qué revista es. Bueno, la revista, pero más bien la relevancia del artículo, sí, también. Uh-huh. Bueno, ambas cosas. Uh-huh. Bueno, no le quedó más que desdecirse de todos los documentos en junio de 2014, como había comentado, estos documentos que había presentado para defender su investigación. Y no dejó otro camino a la revista Nature que el de retractar los artículos un mes después. Digo, por suerte, pues aquí no hubo tanto daño, porque no se manejó directamente al público en general. Pero yo a los dos ya los hubiera mandado a la cárcel o algo. Obviamente el dinero que ocuparon para sus investigaciones, mira, eso no creo que haya sido... Eso quién sabe, porque siendo pues otro... Aquí se maneja CONACYT y otras instituciones que te dan dinero, como a través del SNI o de las becas de posgrado, pero en otros países no sabemos, y no sabemos cómo se maneja el Instituto Riken. Muy probablemente haya sido dinero del propio instituto, que sí tiene que demostrar, y lo más probable es que sí lo hayan demostrado mediante facturas. Aquí el problema es que se gastó dinero y no se obtuvieron los resultados que quería en la investigación, que si bien no era lo que se esperaba, pues los resultados que se obtienen incluso en una negativa de hipótesis son importantes y se pueden publicar. Sí. Pero esta chica, no sé, a lo mejor pensó que tenía forzosamente que dar el resultado que el asesor había dicho y manipuló todo para que así fuera. Qué vergüenza tenerla como alumna.
Tanta vergüenza que ahorita vamos a ver qué pasa. Después de admitir su fraude, Obokata fue despedido de su puesto en el Instituto Riken, aunque esto fue lo más justo para todos por el engaño que había hecho al mundo científico. El precio más caro lo pagaría la misma comunidad científica al enterarse que para agosto del mismo año, Yoshiki Sasai, su asesor, fuera encontrado ahorcado en su oficina en el Instituto Riken, junto a 5 cartas de suicidio, de las cuales no se sabe. Solamente se sabe que iban dirigidas dos altos cargos del instituto. Las otras 3 no se saben para quién era y nunca se supo el contenido de las cartas. No se sabe a la fecha el contenido de las cartas. Se podría especular que eran disculpas y explicaciones de todo lo ocurrido y del por qué solo le quedaba morir con el poco honor que le dejó esta chica, ¿no? Exacto. Y este fue un gran científico que tuvo grandes y revolucionarios avances en sus trabajos e investigaciones con células madre. De hecho, existen hoy día terapias derivadas de sus resultados y tal vez si hubiera continuado con vida hubiera encontrado muchas más explicaciones a todo lo que desconocemos en la biología molecular de las células. O incluso hubiera hecho una realidad lo que Obokata había fingido conseguir, pero nunca lo sabremos. Pues no, a lo mejor hasta en sus resultados la muy mensa no se dio cuenta y sí tuvo algo importante y por querer cucharear o algo así. Pues no sé, yo creo que a esos niveles ya, hablando de una escuela, de un país tan exigente, yo creo que sí debió haber tenido esa capacidad. Lo que pasa es que se debió haber estresado tanto que pues decidió engañarlos y ha de haber pensado, bueno, ya decimos que sí salió y listo y se va a meter el artículo, voy a obtener mi grado, el señor va a obtener los artículos que requiere publicar este año y hasta ahí llegamos, ¿no? Ya ahí se va a acabar, se va a quedar en el olvido y listo, un artículo más al tigre. Pues quién sabe, digo, ahí tenemos ciertos casos que están en posgrados y realmente no hacen nada de trabajo y toman parte de resultados de algún compañero, del mismo asesor, y aún así siguen escalando. Entonces, siento yo que se pudo haber hecho eso. Pues sí. Digo, ya sí se robó parte de tesis, que más daba las fotos y cosas así, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, o sea, pues se las robó, plagió y ha de haber pensado, bueno, ya se va a quedar en una revista científica y guardada y polvarse y listo, vamos. Uy, sí, ahorita. Pero no sé, a lo mejor si no, o no se le ocurrió o no sabía exactamente qué es lo que estaba buscando. No sé cómo llegó a ese nivel en ese país. Pues sigo insistiendo. Y bueno, pues el caso de Haruko Obokata nos recuerda la importancia de la integridad científica y la transparencia en la investigación. También destaca la necesidad de una revisión por pares rigurosa y la reproducción de experimentos para validar los resultados antes de aceptar afirmaciones científicas revolucionarias, incluso antes de ser publicadas, porque otra vez, aunque retractó a tiempo antes de que otra cosa pasara, el artículo, esta revista, pues la publicó. Y no debió haber pasado eso. Y bueno, el siguiente caso nos da un ejemplo de todo ese daño que organizaciones supuestamente medioambientalistas y socialmente responsables pueden llegar a generar en un intento de lucrar con la desinformación pública. Gilles Eric Seralini, Serafín, más fácil. Sera, porque es con acento en la E. Ok. Bueno, era un biólogo investigador francés que se convirtió en 2012 en el centro de la atención de la comunidad científica. Y el público en general, de la comunidad científica y del público en general, cuando afirmó haber encontrado evidencias de los efectos negativos del maíz modificado genéticamente y un herbicida llamado Roundup en ratas de laboratorio. Uy, muy sonado eso. Sí, ¿no? ¿No lo había escuchado? No, o sea, me refiero a que pues es como un tema que no sé si hasta cuando fuiste en la carrera lo tomaban luego mucho los maestros. Sí, todo lo que era Monsanto, los transgénicos, exacto. Todos los pesticidas que eran especiales de Monsanto. Si no usabas el fertilizante que Monsanto te da, y eso es un hecho,
Tú compras semilla Monsanto y si no usas el fertilizante que ellos te dan, no germina la semilla. O si germina, pero no da la semilla que tienes que cosechar. Y algunos pues no usan pesticidas y otros usan pesticidas especiales que pues no son tan tóxicos. Esa es la ventaja de los transgénicos. Pues sí. Pero bueno, no satanicemos todavía a Monsanto, que tal vez también vaya yo a escribir posteriormente un guión para tratar de explicar por qué se ha satanizado tanto y que en realidad pues hemos vivido en transgénicos durante muchos años. Sí, muchos años, y creo que pues nadie ha sufrido mayores consecuencias que vivir más sano o más saludable, más o menos, tal vez con un poco de obesidad o con diabetes un poquito más temprana. En realidad pues no conocemos los efectos de los transgénicos en la actualidad. No, pero creo que la mayoría de los bebés que han nacido últimamente ya son muy grandes. Antes no. Pero pues es parte, podría ser parte no nada más de los transgénicos, sino por ejemplo del pollo, que ya son pollosaurios los que nos venden. No, sí, o sea, a eso me refiero. No nada más digamos a nivel de campo. O sea, puede ser también a nivel de, no sé. Animales transgénicos. Exactamente. Pues sí, y sí existen, por si no lo sabía. Bueno. Ratas del auto. Sin embargo, tan rápido como aumentó su popularidad, su estudio pronto se vio envuelto en una gran controversia y fue criticado duramente por científicos de todo el mundo. Okay. Se descubrieron numerosos fallos metódicos y falta de rigor científico en su investigación. De nuevo, no podía reproducirse sus resultados y había muchas discrepancias. De pronto se descubrió que, como en otros casos, el estudio presentaba conflictos de intereses derivados de nuestro viejo amigo Don Dinero. ¿Por qué puse este nombre? Giles, vamos a poner. Giles había trabajado previamente con grupos antitransgénicos. Sin embargo, algo era cierto, sus ratones realmente habían generado tumores malignos. Entonces, ¿qué había pasado? ¡Qué miedo! Simple. Cuando se investigó respecto a la cepa de ratones que el científico había usado para su estudio, encontraron que esta cepa era muy propensa a desarrollar cánceres y tumores espontáneamente. Y de hecho esta cepa se usa para estudiar efectos anticancerígenos en estudios con un enfoque completamente diferente. O sea, lo que buscan es que no le salgan tumores, no que le salgan. Sí. Y él los usó para ver si le salían o no. ¿Por qué no? Todo lo contrario. Sí. Para garantizar que tengamos esos resultados, ¿no? Igual le hubiéramos podido dar agua y los... Ay, ¿qué pues? No sé. Creo que pupil. Bueno, nos apuramos. Pudimos haberle dado agua a los ratones y los ratones hubieran generado cáncer y hubiéramos dicho, hey, el agua de aquí tiene algo. Y después de descubrir que no tiene nada el agua, decir el H2O es cancerígeno. No lo toman el peróxido de hidrógeno. Sí. Pero bueno. Como resultado de las críticas y la falta de transparencia en su metodología y datos, el estudio fue retirado de la revista Food and Chemical Toxicology. Okay. Si nos damos cuenta, pues no es una revista muy conocida y es de este tipo de revistas las que aceptan ese tipo de artículos, así como que, dame algo para publicar y tener algo en este mes y poder hacer llegar a todos los suscriptores. Y que fuera la del IMSS. Y mira que en la Gaceta del IMSS sí hay a veces buenos artículos, no todos, pero... Pues ahí sí no me he topado yo con una revista del IMSS, pero pues sería interesante ver qué tipo de artículos han sido retractados en algún momento de... Eso sí páginas. No sé, pero sí... Aunque sería algo un poquito local y esperemos que nos estén escuchando. Se apagó el celular. Sí, puede que haya sido el mío. No, el mío. Ok. Pero bueno, seguimos en la cámara 2. Pero bueno, la revista afirmó que los datos y conclusiones presentados por Seralini no eran concluyentes y no cumplían con los estándares científicos requeridos. Pero no sería el primer y último científico o pseudocientífico que implicaría o asociaría algún efecto negativo relacionado a alimentos transgénicos.
Todo esto ha satanizado el uso de transgénicos en todo el mundo y bueno, en parte tienen la culpa las corporaciones como Monsanto, que desarrollan cada locura o compran los derechos de las mismas como el mentado Terminator, que creo que ya había yo platicado algo de eso y muy probablemente lo toquemos más adelante en el podcast. Así que si no saben qué es el Terminator, lo pueden googlear o espérenme un ratito y en unas semanas les digo de qué se trata. Y bueno, es posible que estaremos tocando este tema, como se los comentaba. Hagamos algunas menciones honoríficas ahora de personas que han generado incertidumbre, repulsión y desinformación respecto a los alimentos transgénicos al infundir información no verificada, falsa o incluso hasta inventada, ¿no? Ok. A continuación, algunos de ellos. Son nomás 8 de los muchos solamente que hay. Okay. Y bueno, si les interesa saber un poquito más de alguno de estos 8, déjenoslos en los comentarios. Si se puede, en algún momento pues estaremos hablando de ellos. Y si no les interesa, bueno, pues nos saltamos a temas más interesantes. En número 1 tenemos a Jeffrey Smith, que fue un autor y activista antitransgénicos que publicó libros documentales promoviendo temores infundados sobre los transgénicos y su seguridad. Segundo lugar, Vandana Shiva, activista y escritora india, ha difundido información errónea y teorías conspirativas sobre transgénicos y las corporaciones agrícolas. Alex Jones, conspiracionista y presentador de radio, ha difundido teorías conspirativas infundadas sobre transgénicos y la industria alimentaria. 4. José Bové, activista y político francés, ha expresado oposición a los transgénicos y la agrícola industrial, aunque su postura se basa en argumentos ideológicos más que en evidencia científica. 5. Arpad Pusztai, un científico húngaro cuyo controvertido estudio sobre papas transgénicas en ratas fue ampliamente cuestionado y criticado por su diseño y falta de rigurosidad. Otra vez encontramos un científico que le dio papas transgénicas a unas ratas y a estas les dio cáncer. Thierry Brain, científico retirado que ha difundido información errónea sobre los transgénicos respaldando teorías de conspiración, aunque sus afirmaciones carecen de respaldo científico. Zen Honeycutt, fundadora de Moms Across America, ha difundido información errónea sobre transgénicos y los pesticidas sin respaldo científico sólido. El octavo, Stephanie Sneff, investigadora del MIT, que ha hecho afirmaciones erróneas y no respaldadas científicamente sobre los transgénicos y su relación con el autismo y otras enfermedades. Otra vez estamos relacionando autismo con algo que no hay evidencia exactamente. Ahora, que se entienda algo, el hecho de que yo esté mencionando a estas personas no quiere decir que estoy a favor o en contra de los transgénicos, sino pues no hay como tal todavía evidencia sólida sobre el efecto de los transgénicos. Sí. Que diga que hace algún bien, pero tampoco que haga algún mal. Lo que pues estoy comentando aquí es más bien que estas personas pues han hecho aseveraciones o han publicado cosas desinformando sin tener una evidencia científica pues aceptable o sólida. Yo creo que toda la comunidad, en cuanto tuviéramos así las pruebas fehacientes de que maíz transgénico nos genera algo, no nos callarían. Podríamos agarrar fuerza y todo, y por mucho dinero que le meta corporaciones como Monsanto y todo eso, no podrían contra todos nosotros. Yo creo que un tema así se correría como la pólvora, ¿no crees? Debería. Bueno, yo espero que si en algún momento pasa, pues así sea. Ojalá que sí. Pero bueno, por el momento a seguir comiendo cosas transgénicas. Pues sí, si no nos morimos de hambre. Y bueno, esto es un vistazo, solo es un vistazo de esto que te cuento. Como comenté, tal vez después estaré tocando el tema de los transgénicos, los corporativos relacionados, fertilizantes, pesticidas, pros y contras del uso de transgénicos en el mundo desde un punto de vista lo más neutro posible para que cada quien juzgue y tome una posición al respecto y no se dejen llevar por la información falsa que circula por ahí, o sea, que tomen su decisión de manera informada. Exacto. Y seguro esto nos dará para varios episodios, así que digamos que si les interesa, pues vamos a ponernos manos a la obra, nada más, pues ya saben.
déjenlo en los comentarios y ya estaremos viendo. Ok. ¿Y cómo ves toda esta situación? Interesante. ¿Sí? Es un tema que apasiona, creo. Pues sí, de hecho, pues en algunas escuelas estos 3 casos se ven casi de rubor en las materias. Y yo me acuerdo que la doctora Lafond en biológicas fue de la primera persona que escuché estos 3 casos y me impactó mucho saber que incluso ha generado la muerte, ¿no?, de personas que se han suicidado por el honor o la vergüenza que les genera. Pues sí, imagínate, a lo mejor, bueno, en este caso que fuera un investigador con SNI 3 y que fuera un alumno que está todo menso. Pues yo creo que aquí la cultura es más diferente, ¿no? Yo creo que si un SNI 3 aquí cometiera el error, porque fue un error de firmar y prestarte de coautor de un artículo sin revisarlo. Para empezar, yo creo que aquí no pasaría. Pero aunque Espero pasara, que no. pues yo creo que ninguno estaría dispuesto a morir por su alumno. Son otras culturas. Yo creo que más bien lo entregaría. Tal decir, vez no a ver, morir, pero sí, o sea, es fue. un hombre al final de cuentas. Bueno, para los que no saben, SNI 3 es el nivel más alto de investigadores México. Sí, es el Sistema Nacional de Investigadores y pues empieza en el básico, es el 1 y va subiendo. De hecho, antes del 1 hay un como aspirante al SNI. Así es. Y antes creo que es lo de las cátedras o algo así, no sé cómo se llama. No, todo se deja hasta SNI 3 y ya lo de las cátedras es lo que sigue después de un postdoctorado. Pero bueno, o sea, aquí primero es maestría, doctorado, postdoctorado, cátedra. Y cátedra ya es como pero que el último nivel. En México se genera el SNI como incentivación para los investigadores para que vayan realizando sus investigaciones sin la preocupación económica, porque mucho en el pasado se daba que muchos investigadores abandonaban sus investigaciones porque les ofrecían puestos muy buenos de directivos o en otras corporaciones. Entonces, al generarse el SNI, dan la oportunidad a los investigadores de no tener que irse a pedir trabajo. De hecho, un SNI 3 gana bastante bien. No es millonario, pero vive cómodamente. Yo creo que todos los SNI 3 que conozco viven en Polanco, La Condesa, Coyoacán, porque les alcanza para la renta o para incluso comprar su casa. Y además pues les dan la base del instituto donde estén trabajando. Aunque sí es una friega, porque tienen que estar cada año cumpliendo con cierto número de artículos. Así es, para mantener el nivel, pues te piden una cantidad de publicaciones cada año y pues algunos lo que hacen es compartir autorías con otros investigadores para cumplir el requisito. Es lo que le llamaba a mi antiguo asesor la puntitis. Les da puntitis aguda y no te dejan trabajar a gusto. Porque a mi parecer, no sé cómo lo veas tú, pero a mi parecer no creo que les debieran pedir 20 artículos al año, sino más bien un artículo, pero que el artículo sea de trascendencia médica o que marque un hito, vaya. Pues sí, pero es que no todas las investigaciones que se hacen son a nivel, digamos, como médico. Digo, claro ejemplo, a lo mejor tú trabajabas con animales y hay otros que son como tal con pacientes, ¿no? Entonces sí, a veces es un poquito más complicado a veces llegar con algún paciente y decirle, oiga, ¿me puede autorizar? O más bien que te firme el consentimiento de que quiere trabajar. El consentimiento informado vamos a hablar en otro guión de una persona que ahí no le dieron no dio su consentimiento informado porque de hecho no existía, pero es muy importante. Sin embargo, yo creo que si las investigaciones no estuvieran condicionadas a generar muchas publicaciones, porque muchas veces de un solo protocolo de investigación salen 2 o 3 artículos y desmenuzan el protocolo con tal de generar todos esos artículos, cuando si los juntaran tendrían un gran artículo. Sí. Y a eso es a lo que me refiero, que si no estuvieran forzados a generar todos esos protocolos para generar todos esos artículos, tal vez generarían un protocolo con mayor relevancia, mejor pensado
en donde pudieran trabajar 2 o 3 alumnos de posgrado echándose la mano en las fortalezas que tenga cada uno y poder generar un artículo que tenga trascendencia médica, clínica, química, farmacéutica, Sí. Social, tecnológica, como sea, en el campo que estén estudiando, y que pues pueda generar o una de dos o resultados positivos y se pueda generar una nueva técnica, una nueva tecnología, o negativos para decir, ¿saben qué? Que esto mejor no lo vuelvan a intentar, sirve. chavos. ¿Sí? Ya incluso de ese error pues podrían otros decir, a ver, espérate, pero tu error fue así, así, eso a mí me sirve. Sí. ¿No? Pero bueno, pues ya son temas que no controlamos, pues el gobierno no sabe a veces cómo pueda atacar ese tipo de problemas, pero pues no hay más que tratar, ¿no? Y creo que pues de alguna forma lo han intentado. Aquí en México y en otros países, Latinoamérica sufre mucho por las investigaciones, no por los investigadores, son de los mejores investigadores que existen a nivel mundial, reconocidos en todo el mundo, pero los recursos y las legislaciones y todo lo que hay atrás, pues no a veces no les permiten, ¿no? Sí. Pero bueno, si has llegado hasta este punto, queremos agradecerte y queremos recordarles que este podcast tiene la intención, pues, de despertar su interés, distraerlos y mantenerlos curiosos. Por eso es que les pedimos que nos manden su feedback o retroalimentación y déjenos pues sus comentarios de qué les ha parecido este episodio, si quieren que salga vestido con bata o con unos lentes de pasta. No tengo lentes de pasta, no me hagan gastar en lentes de pasta, por favor. Es okay. Y bueno, si tienen algún tema favorito que crean que les pueda interesar a todos los demás, pues también pueden sugerirnos desarrollar ese tema. Y sí, pues no forzosamente tiene que ser algo a nivel científico, ¿no? Eso que quede claro. Sí, nos apasiona un poco, pero no es nada más de lo que podemos hablar. Sí, no, pues, bueno, este episodio pues sí es un poquito más científico, más metido en la rama, pero con la intención de que conozcan este mundo que nosotros vivimos día a día. Y pero sí, no, los demás podcasts, pues bueno, por ahí hay otro también un poquito rebuscado científico, pero tiene más bien contextos socioeconómicos, políticos de una persona que como te decía yo, no le dio su consentimiento informado y a la fecha hacen mucho dinero con ella. Entonces, pues va a estar muy interesante ese guión. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, las personales se las seguimos debiendo, pero bueno, el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas, YouTube, Facebook, como Interesarte Chelita. Y pues recuerden que Interesarte Chelita no crea ni se destruye, solo se comparte para llegar a más oídos. Ayúdanos con 5 estrellitas si te ha gustado y hasta la próxima semana. Nos estamos viendo, cuídense. Besos. ¿Tú diciendo besos? Yeah. Bye bye.